Imagina despertar un día y darte cuenta de que no eres tú quien tiene el control de tu vida. Las decisiones que tomas, los miedos que te frenan, la forma en que reaccionas ante las personas. ¿Y si nada de esto fuera realmente tu decisión? Desde que eras niño, te enseñaron que ciertas emociones eran inaceptables, que llorar era debilidad, que sentir rabia era peligroso, que desear más era ser egoísta. Entonces, cada parte de tu ser que no encajaba en ese molde fue enterrada viva en tu subconsciente. Pero lo reprimido nunca desaparece. Se convierte en el sabotaje silencioso que te impide avanzar, en la ira inexplicable que te consume o en la tristeza que no puedes sacudirte. Carl Jung lo dijo sin rodeos: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y es verdad, cada vez que pierdes el control sin entender por qué, cada relación que se rompe de la misma manera, cada sueño que boicoteas justo antes de alcanzarlo, no es casualidad. Es tu sombra gritando por ser reconocida, intentando liberarte del ciclo interminable de autodestrucción. Y aquí está la pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Vas a seguir ignorando esa oscuridad? ¿O tendrás el valor de descender a tus propios abismos para encontrar las piezas perdidas de tu esencia? Si estás listo para descubrir cómo dejar de ser prisionero de tus impulsos inconscientes y recuperar el poder absoluto sobre tu destino, sigue viendo. Lo que viene después podría ser el primer paso hacia tu verdadera libertad. La sombra no es un extraño que habita en la oscuridad de tu psique. Es la esencia reprimida de tu ser, la recopilación de todos los aspectos que alguna vez rechazaste para sobrevivir en un mundo que te exigía ser de cierta manera. Es la suma de tus instintos negados, tus deseos inconfesables y tus impulsos más primitivos. Pero esta oscuridad no es maldad, es energía vital que, al ser ignorada, se convierte en un torrente de caos interno. Cada vez que te dijeron que llorar era debilidad, tu sensibilidad fue enterrada viva. Cuando te castigaron por defenderte, tu fuerza se volvió veneno contenido. Y cuando te enseñaron que desear más era ser egoísta, tu ambición quedó atrapada en una jaula invisible. Sin embargo, lo reprimido nunca desaparece. Se desliza en tus pensamientos, deforma tus percepciones y se manifiesta en los momentos en que menos lo esperas, tomando el control cuando tu mente consciente pierde fuerza. Carl Jung lo expresó con brutalidad: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Y qué significa esto? Que cada vez que pierdes los estribos sin entender por qué, cada vez que te autosaboteas en la antesala del éxito o cada vez que te quedas paralizado frente a una oportunidad, no es azar. Es tu sombra emergiendo para reclamar su existencia, empujando los límites de tu conciencia para recordarte que está ahí. Piensa en las veces que te consumió la rabia hacia alguien sin razón aparente. Esa ira desmedida rara vez es sobre la otra persona, es sobre ti mismo. La sombra proyecta tus partes no resueltas en los demás, haciendo que aquello que te molesta del mundo exterior sea un espejo fiel de lo que rechazas en tu interior. La arrogancia ajena tal vez refleja tu deseo reprimido de valorarte más. La agresividad de otros podría ser la voz ahogada de tu instinto de supervivencia, exigiendo salir a la superficie. Desde la infancia, aprendemos a fragmentarnos para ser aceptados. Dividimos nuestra psique en lo que consideramos aceptable y lo que creemos inaceptable. Pero lo que arrojamos a las profundidades no se disuelve. Se convierte en el titiritero invisible que manipula nuestra existencia desde las sombras. Cada decisión impulsiva, cada relación destructiva que repetimos, cada miedo irracional que nos encadena, son mensajes cifrados de nuestra sombra. Lo que más te molesta de los demás es tu propia herida sin sanar. Cada juicio que emites con rabia es un reflejo de la parte de ti que suplicaba ser amada y fue rechazada. No son los demás los que te dañan, eres tú luchando contra tu propia oscuridad proyectada afuera. Y cuanto más niegas esas partes de ti, más poder les otorgas sobre tu vida. Pero aquí yace la verdad que pocos están dispuestos a aceptar. La sombra no es tu condena, es tu llave maestra. No es un monstruo que debe ser destruido, sino un guía que te señala los rincones olvidados de tu alma. Cada vez que la ira te quema, es la sombra mostrándote donde perdiste tu poder. Cada vez que sientes celos, es tu esencia revelándote lo que realmente anhelas. Tu tristeza profunda no es un castigo, es la voz de tu niño interior llorando por ser visto. Integrar la sombra es un acto de valentía extrema. Requiere descender a los abismos de tu mente,
enfrentarte a los recuerdos que más duelen, abrazar los aspectos de ti que siempre quisiste ocultar. Pero en ese descenso no encontrarás condena, sino redención. Porque al mirar de frente tu oscuridad, te das cuenta de que no es más que energía pura esperando ser transformada. Cuando integras tu sombra, recuperas fragmentos perdidos de tu alma. Tu ira reprimida se convierte en determinación imparable. Tus celos se transforman en claridad sobre tus verdaderos deseos. Tu miedo se transmuta en valentía para abrazar lo desconocido. Y en ese proceso, dejas de ser un ser dividido para convertirte en un individuo completo, capaz de caminar por la vida con autenticidad. El viaje hacia la integración de la sombra no es fácil, pero es el único camino hacia la libertad interior. Porque mientras sigas ignorando tus propios abismos, seguirás siendo esclavo de ellos. La única manera de tomar las riendas de tu destino es encender una antorcha y descender a la oscuridad con la determinación de conocerte por completo. Y cuanto antes lo hagas, más rápido dejarás de ser una marioneta de tus impulsos inconscientes para convertirte en el arquitecto consciente de tu propia realidad. La sombra no quiere destruirte, quiere liberarte. La pregunta es, ¿tienes el valor de mirarla a los ojos y escuchar lo que tiene que decirte? Porque solo entonces, y solo entonces, serás verdaderamente libre. Déjame contarte una historia. Michael siempre fue conocido como el chico bueno, educado, servicial, y dispuesto a sacrificarse para evitar conflictos. Cada vez que alguien se atribuía el mérito de su esfuerzo, él sonreía con resignación. Cuando lo culpaban por errores ajenos, asentía en silencio, pensando que ser comprensivo lo haría más valioso. Desde fuera, parecía la personificación de la bondad, pero por dentro, algo oscuro crecía en silencio, acumulando cada injusticia como una gota que colmaba un vaso invisible. Michael vivía atrapado en una jaula de expectativas impuestas. Desde pequeño le enseñaron que la ira era peligrosa, que buscar reconocimiento era arrogante, y que poner límites era ser egoísta. Le decían que las personas buenas soportaban en silencio, que la verdadera virtud estaba en la tolerancia infinita. Así que cada vez que sentía frustración, la tragaba como si fuera veneno. Cada vez que envidiaba a quienes se defendían, fingía que no le importaba. Enterraba su malestar tan profundamente que llegó a convencerse de que no existía. Pero la sombra no desaparece, solo se esconde. Y cuanto más la niegas, más fuerza acumula en la oscuridad. Carl Jung explicaba que la sombra es el reservorio de todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Es la voz silenciada, el grito ahogado, la verdad que no nos atrevemos a mirar de frente. Michael había construido una identidad basada en la complacencia, pero bajo esa fachada perfecta vivía una parte de él que clamaba por ser escuchada. Un día, su jefe lo humilló frente a toda la oficina por un fallo que no había cometido. Era el tipo de situación en la que Michael solía bajar la cabeza y pedir disculpas, cargando culpas que no le correspondían. Pero esta vez algo se quebró. Su pecho ardía, las manos le temblaban, y antes de poder detenerse, explotó. Gritó. Exigió justicia. Reclamó años de abusos y menosprecios acumulados. Cada palabra salía con la fuerza de una tormenta contenida durante años. La oficina quedó en silencio. Su jefe, boquiabierto, solo pudo balbucear. ¿De dónde salió eso? Pero Michael sabía la respuesta. Esa reacción no fue impulsiva ni irracional. Era su sombra, la parte de él que había sido reprimida durante años, tomando las riendas para protegerlo. Era su integridad hablando a través de la ira, su dignidad reclamando su lugar. Esa noche no pudo dormir. Revivió el momento una y otra vez, sintiendo culpa por haber perdido los estribos, preguntándose si había destruido su carrera. Hasta que, en la quietud de la madrugada, lo entendió. No había perdido el control, lo había recuperado. La ira que tanto había temido no era su enemiga, era su aliada. Era la fuerza que necesitaba para establecer límites, la energía que impulsaba su deseo de respeto. Jung decía que integrar la sombra no significa ser consumido por ella, sino reconocerla como parte esencial de uno mismo. Michael comenzó a escribir cada noche, explorando sus emociones sin juzgarse. Descubrió que detrás de su rabia había tristeza, detrás de su tristeza, miedo, y detrás de su miedo, un deseo profundo de ser visto y valorado. Con el tiempo, dejó de explotar de forma descontrolada, porque ya no necesitaba que su sombra gritara para ser escuchada.
Aprendió a decir no sin sentirse culpable, a defender sus logros sin vergüenza, y a expresar su malestar antes de que se convirtiera en resentimiento. La integración de su sombra no lo volvió menos bondadoso, sino más auténtico. Porque ser bueno no significa ser sumiso, y la verdadera compasión empieza por uno mismo. Michael entendió que su sombra no era un monstruo a destruir, sino una parte de su alma que solo quería ser reconocida. Y en ese proceso, dejó de ser una marioneta de las expectativas ajenas para convertirse en el protagonista de su propia historia. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has silenciado tu propia voz para encajar? ¿Qué parte de ti está esperando ser liberada? Tal vez, como Michael, lo que más temes de ti mismo sea, en realidad, la llave hacia tu verdadera libertad. La historia de Michael no es excepcional. Tal vez te ha pasado a ti. Una reacción desproporcionada, un arranque de celos inexplicable o sabotear tu propio éxito justo cuando todo iba bien. Esos impulsos no son coincidencia, son la manifestación cruda de tu sombra, esa parte oculta de tu psique que guarda todo lo que has reprimido, negado o considerado inaceptable. Carl Jung sostenía que la sombra es el reservorio de todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Pero negar su existencia no la disipa, solo la fortalece en las profundidades del inconsciente. Y cuanto más insistes en ignorarla, más poder adquiere sobre ti, moldeando tus decisiones, tus relaciones y tus emociones. Lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino, decía Jung. Pero ese destino no es un castigo, sino una oportunidad disfrazada. Piensa en cada reacción visceral que tienes, en cada emoción que te desborda sin razón aparente. No son accidentes ni defectos de tu personalidad, son puertas hacia tu autoconocimiento. Cuando alguien te irrita profundamente, esa irritación es un reflejo de una parte de ti que has exiliado a las sombras. La arrogancia que desprecias en otros podría ser tu anhelo de validación. La agresividad que te incomoda tal vez sea tu propia fuerza reprimida, esa que nunca te permitiste expresar por miedo a ser rechazado. Jung entendía que la integración de la sombra no era un acto de destrucción, sino de reconciliación. La sombra no es tu enemiga, es tu maestra más honesta. Te muestra tus heridas, tus deseos ocultos, tu verdadera naturaleza sin máscaras. Al observarla sin juicio, comienzas a descifrar los mensajes que trae para ti. La ira puede ser una llamada a establecer límites. Los celos, un indicador de tus deseos más profundos. El miedo, un recordatorio de tu capacidad para ser valiente. Imagina tu mente como una vasta casa con habitaciones cerradas. Cada una guarda una emoción, un recuerdo o un aspecto de tu ser que encerraste para no enfrentar. Pero esas habitaciones no permanecen en silencio. Susurros constantes se filtran a tu conciencia a través de tus disparadores emocionales. El diario de sombras es la llave que te permite abrir esas puertas con valentía. Escribir sin censura, explorar tus pensamientos más oscuros y permitir que tus emociones se expresen libremente es un acto de liberación. No se trata de corregirte, sino de comprenderte. Al integrar tu sombra, recuperas fragmentos de tu alma dispersos en el inconsciente. Es como si cada parte oscura que aceptas te devolviera un pedazo de tu poder. La rabia puede transformarse en determinación inquebrantable. La envidia, en inspiración para perseguir tus sueños. Cada encuentro con tu sombra es un paso hacia la totalidad, hacia convertirte en un ser auténtico y completo. Jung nos dejó una verdad ineludible: la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, solo es posible al iluminar tu propia oscuridad. No puedes encontrar tu luz sin antes abrazar tus tinieblas. Así que la verdadera pregunta no es si tienes una sombra, todos la tenemos, sino si estás dispuesto a mirarla de frente y escuchar lo que intenta decirte. Porque en ese diálogo interno, en ese espacio de confrontación y aceptación, se encuentra tu mayor libertad. ¿Estás listo para dar ese paso? Porque solo al integrar tu sombra, puedes tomar las riendas de tu destino y escribir tu historia con plena conciencia.